Estimados alumnos, buenas noches. Mi nombre es María Siquia Pérez Hernández. Soy su facilitadora en este módulo número 3. Me es grato compartir con ustedes este pequeño video tutorial donde vamos a ver los pormenores correspondientes a la actividad integradora número 4 de la semana número 2. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos y ojalá este material les sirva de apoyo para la realización de su tarea. La actividad integradora número 4 lleva por título Un fenómeno natural. Dentro de las ciencias, su clasificación tenemos las formales y las fácticas. En la formal encontramos la ciencia de la lógica y las matemáticas. Dentro de las fácticas tenemos las ciencias naturales, a donde se encuentran la ciencia de la física, química, biología y psicología. Y las fácticas también están las ciencias sociales, que estudian la sociología, la economía y las ciencias políticas. El cuadro que a continuación les presento también nos va a servir de referencia para realizar esta tarea. En cuanto a los textos narrativos, textos descriptivos, texto de diálogo, texto expositivo y el texto argumentativo, aquí tenemos unos claros ejemplos. Por ejemplo, en los textos narrativos están las novelas, el cuento, las fábulas y las noticias. Dentro del texto descriptivo están los viajes, cuentos y novelas. En el texto dialogado tenemos las piezas teatrales, diálogos en narraciones y las entrevistas. En cuanto al texto expositivo, tenemos los libros de texto, artículos de divulgación, como son los textos científicos y demás. Dentro de la rama del texto argumentativo están los artículos de opinión crítica. Esto nos va a servir para realizar nuestra tarea. También tenemos aquí la intención comunicativa del autor. El texto narrativo tenemos a donde un autor relata hechos que pasan o pasaron y algunos personajes. Dentro del texto descriptivo, cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. Dentro del texto dialogado, la intención comunicativa del autor reproduce literalmente las palabras de los personajes. También está el texto expositivo, donde el autor explica y transmite información de forma objetiva. Dentro del texto argumentativo, el autor define ideas y expresa opiniones. Yo les sugiero que revisen el cuadro para realizar su tarea número 4. Rescatando un poco a la información, aquí les puse otro ejemplo acerca de lo que son los tipos de texto hoy. El tipo de texto narrativo, dentro de sus características es que narra uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinados. Un ejemplo es el reportaje. Dentro del texto descriptivo, sabemos que vamos a describir detalladamente objetos, lugares y personas, por ejemplo, un catálogo. En el expositivo, desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él. Esto quiere decir, un claro ejemplo, tenemos las noticias. Dentro del texto argumentativo, defiende o refuta una opinión o idea. Esto es un claro ejemplo en el ensayo. Y sobre todo, recabar un poco la información acerca de lo que es un instructivo. Entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Esto podría ser como ejemplo un reglamento. Vamos a la tarea. Ya nos transportamos aquí a la interfaz de la plataforma, donde tenemos a continuación la actividad integradora Un fenómeno natural. Tenemos las indicaciones. El propósito de esta actividad es que vas a reconocer las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que puedes obtener en línea. Esta es una habilidad que poco a poco van puliendo acerca de fuentes confiables, ¿verdad? Aquí, ¿qué necesitamos? Reconocer fuentes confiables de Internet, identificar diferentes tipos de texto, que ya los enunciamos en un momento. Vamos a identificar las posturas e intención de un texto, ¿sí? Acerca del autor, cuál es su intención de darnos a conocer el texto que vamos a analizar. Reconocer las disciplinas que abordan un tema. Ya vimos en el video anterior cuáles son las disciplinas que tenemos que estudiar y sobre todo cómo usar
tablas de procesor de texto. Les voy a compartir una plantilla también de esta actividad para que se les facilite la entrega oportuna de su trabajo. ¿Qué van a entregar? En un documento, ¿verdad? Van a presentar las siguientes características. Quiero abordar un poco el tema de este cuadro que está en la plataforma. No es un descargable, pero sí aquí vamos a obtener información acerca de cada uno de los títulos del texto. Por ejemplo, nos presentan aquí un cuadro, ¿sí? Con el título del texto, qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor o su intención de dar a conocer este tema, qué tipo de ciencias se aborda en el tema. Ya vimos hace rato un ejemplo claro de las ciencias naturales, también fácticas, social o formal. Y tenemos también que justificar tu elección de tipo de ciencia que aborda el tema. El por qué decimos que este tema aborda tal ciencia. En primer lugar, si damos clic aquí en las letras de color pues morado, ¿sí? Vamos a ver precisamente que nos va a redireccionar el texto que está ahí en el cuadro. Y volvemos a ver una revista de divulgación como el de las ciencias de la UNAM, como me ves. Y aquí tenemos la ciencia que precede a la tormenta. Una vez más vamos a obtener información acerca precisamente de este texto, escrito por Juan Rulfo, es que somos pobres. Si le damos clic igual de la misma manera, como se forman los huracanes, nos va a redireccionar a lo que es precisamente el texto que vamos a analizar. Y así sucesivamente vamos a ir dando clic en las palabras, aquí en los títulos de los textos que vamos a analizar. Una vez que ya tengamos la información correspondiente, vamos a trasladarnos a lo que es la tarea. Esta es la plantilla que les voy a compartir. Desde luego tiene el título de la actividad que estamos desarrollando. Tiene una portada y aquí está el desarrollo de la tarea. En este cuadro vamos a analizar cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y vamos a ir completando la información que se solicita en este documento de texto. Una vez que tengamos la información, aquí vamos a ir de alguna manera, ¿verdad? Poniendo, miren, aquí está la liga o vínculo en la cual ustedes pueden acceder a la información correspondiente. La pueden buscar esta plantilla en el foro de novedades, ahí la van a encontrar para que puedan realizar su tarea. Una vez más los invito a que la utilicen y de no querer hacerlo no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer su trabajo muy individual y sobre todo plasmar su originalidad. En el punto número 2 nos indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Están hablantes que están aquí en la tarea. ¿Son confiables o no? ¿Son confiables? Sí. ¿Por qué? ¿No son confiables? ¿Por qué? En el punto número 3 contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, ya sea fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? ¿Sí o no? Si pueden poner aquí explícitamente en qué son en común y sobre todo aquí van a justificar su respuesta en el punto número 3. En el punto número 4, en función de la lectura realizada, se elabora un texto, una conclusión. Aquí podría ser de media cuartilla, la mitad de una hoja tamaño carta o menos. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Aquí tienen que escribir la respuesta de esta pregunta de la tarea. Como último punto, como se dan cuenta, ustedes todo lo demás de las indicaciones de esta tarea pues son verificar que realmente tengamos los puntos solicitados para la evaluación correspondiente. También los podemos ver en la rúbrica de evaluación de esta tarea.
Asegúrate de que en tu documento incluyas la tabla con la información que se solicita sobre los textos de la primera columna. También tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta del punto 3 con su justificación y también debe de estar presente la conclusión de media cuartilla respondiendo a la pregunta del punto número 4. Una vez que ya hayan realizado su tarea, van a renombrar su archivo o van a nombrarlo o ponerle el nombre adecuado tal y como lo solicita la actividad. Tenemos ahí el ejemplo y primero van los apellidos guión bajo, nombre guión bajo, módulo 3, semana 2, actividad integradora número 4. Pues por mi parte eso es a grandes rasgos lo que es la realización de esta tarea. Cualquier duda o comentario estoy para servirles por medio del mensajero de la plataforma o a mi correo personal. No duden en rescatar los conocimientos previos de todo lo visto en estos módulos y sobre todo la entrega oportuna de sus tareas. Verifiquen oportunamente las faltas de ortografía antes de enviar su documento para evaluación. Eso es todo por mi parte. Espero que este video tutorial los apoye en la realización de tarea. Mi nombre es Marisiquia Pérez Hernández. Les doy las gracias por revisar este material.